En este inicio del video te voy a hacer una pregunta que responderás al final. ¿Qué harías si nadie pudiera demostrar que tú no estás loco? Y que a partir de que no te crean, te lleven a un hospital y después nadie te deje salir. Esta es la historia del experimento de David Rosenhan. Un experimento que sacudió a la psiquiatría para siempre. Un estudio publicado en 1973 en la revista Science bajo el título On Being Sane in Insane Places, Rosenhan afirmó que 8 personas mentalmente sanas ingresaron a hospitales psiquiátricos fingiendo escuchar voces y que luego fueron diagnosticadas con trastornos graves. Pero esta historia tiene 2 errores. El primero es lo que supuestamente ocurrió dentro de estos hospitales. El segundo es que décadas después, el propio experimento empezó a parecer sospechoso. Rosenhan no quería hacer una simple broma. No era un reto, no era un juego. Su pregunta era brutal. ¿Puede un hospital psiquiátrico distinguir realmente entre una persona cuerda y una persona enferma? Y para responderla, según su artículo, reunió a un grupo de pseudopacientes, personas completamente sanas como tú y como yo, un estudiante, profesionales, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y un ama de casa. Todo con una misión: presentarse en distintos hospitales, usar nombres falsos, inventar un solo síntoma y después de ser admitidos, dejar de fingir. Ahora, piensa en eso. Tú entras con una mentira, pero desde el momento en que estás dentro, empiezas a decir la verdad. Dices que ya no escuchas voces, que te sientes bien, que no tienes síntomas. Actúas normal, hablas normal, esperas normal, pero el sistema ya tomó una decisión por ti. Y si estuvieras ahí, probablemente pensarías, bueno, cuando vean que estoy bien, me dejarán salir. Y ese sería tu error. Porque según Rosenhan, todos los pseudopacientes fueron admitidos. 7 fueron diagnosticados con esquizofrenia, 1 con psicosis maníaco-depresiva y casi todos salieron con una etiqueta inquietante: esquizofrenia en remisión. No se equivocaron, no usted estaba sano, no esto fue un malentendido, no, la frase era más fría, más peligrosa, más burocrática: en remisión. Como si la enfermedad siguiera ahí, solo que escondida. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente oscuro. Rosenhan describió que una vez dentro, los pseudopacientes comenzaron a notar como que la etiqueta cambiaba la forma en que todos los miraban. No importaba tanto lo que hacían, importaba lo que el diagnóstico hacía con lo que hacían. Si escribías notas, no era porque estabas registrando la experiencia, era conducta de escritura. Si caminaban por los pasillos, no era aburrimiento, era nerviosismo. Si esperaban cerca de la puerta, no era deseo de salir, era síntoma. Y aquí hay una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces una persona deja de ser escuchada no porque tenga o no razón, sino porque ya fue etiquetada? Los pseudopacientes, según el artículo, no fueron descubiertos por los médicos, pero muchos pacientes reales sí sospecharon. Algunos les dijeron cosas como: tú no estás loco, tú eres periodista o estás investigando. Y esa ironía volvió famoso el caso, porque en esta historia, quienes supuestamente estaban desconectados de la realidad, parecían ver algo más que el sistema no veía. Rosenhan también describió un ambiente un poco frío, con poco contacto humano, un ambiente despersonalizante. Según el relato clásico, los pacientes podían pasar horas esperando, siendo observados, medicados, registrados, pero no necesariamente. Una de las cifras más citadas del artículo es que el contacto promedio con psiquiatras era de apenas unos minutos al día. Ahora imagina estar ahí. Tú sabes que estás sano, pero ellos tienen el poder. Tú sabes que la voz fue inventada, pero ellos tienen el expediente. Tú sabes que todo empezó como una prueba, pero ellos tienen la llave. Y cada día que pasa, la misma pregunta empieza a perseguirte. ¿Cómo demuestras que estás cuerdo si cualquier cosa que hagas puede interpretarse como locura? La medicación también formó parte del terror. Los pseudopacientes recibieron fármacos psiquiátricos. Rosenhan afirmó que no los tomaban, que los escondían o los desechaban. Pero el punto no era solo la pastilla. El punto era el poder del diagnóstico. Porque una vez que el sistema cree que estás enfermo, básicamente no solo interpreta tus palabras, interpreta tu cuerpo, tus gestos, tu silencio, tu obediencia y tu resistencia. Y para salir, según la narrativa del estudio,
No bastaba con decir estoy bien, no bastaba con comportarse normal. Había que aceptar de alguna forma la lógica del sistema. Aceptar que habías estado enfermo, aceptar que estabas mejorando, aceptar que el diagnóstico tenía sentido, porque si peleabas demasiado, tal vez eso demostraba que no tenías insight. Y si aceptabas demasiado rápido, también podían verlo como parte del cuadro. O sea, no había escapatoria. Algunos estuvieron internados varios días, otros muchos más. El artículo original reportó hospitalizaciones de unos 7 a 52 días con un promedio de 19 días. Piensa en lo que significa perder 19 días de tu vida por una frase. 19 días esperando que alguien crea que no estás loco. 19 días viviendo bajo una identidad que tú nunca elegiste. 19 días convertido en el diagnóstico de otra persona. Y entonces vino la segunda parte. Después de la publicación, un hospital desafió al Dr. Rosenhan. Básicamente le dijeron, eso no nos pasaría a nosotros. Ellos creían que podrían detectar a estos impostores, así que se abrió un periodo de vigilancia. Durante 3 meses, el personal debía identificar posibles pseudopacientes, y el resultado, por si te surge la duda, fue aún más perturbador. De 193 ingresos, muchos fueron considerados sospechosos. Pero Rosenhan afirmó que no había enviado a nadie, o sea, a nadie. Esto convertía el experimento en una trampa perfecta. Primero, los hospitales no detectaban a personas sanas fingiendo enfermedad. Después, cuando se ponía alerta, empezaban a sospechar de pacientes reales, como si el sistema pudiera fallar en ambas direcciones, ver enfermedad donde no la hay y dudar de la enfermedad donde sí podría existir. Pero aquí es donde esta historia deja de ser tan simple, porque durante años el experimento de Rosenhan fue contado como una prueba casi definitiva contra la psiquiatría de su época, un golpe directo al diagnóstico psiquiátrico, una demostración de que las etiquetas podían devorar a las personas. Y sí, el estudio realmente tuvo impacto, se convirtió en una referencia cultural, fue citado miles de veces, ayudó a alimentar debates sobre la fiabilidad diagnóstica, la institucionalización y el trato a los pacientes psiquiátricos. Pero, décadas después, alguien empezó a revisar los cimientos del caso. En 2019, la periodista Susanna Kahlan publicó The Great Pretender. Ella investigó notas, archivos y documentos relacionados con Rosenhan, y lo que encontró no fue cómodo. Dificultades para localizar a los supuestos pseudopacientes, inconsistencias entre los registros y el artículo, detalles que parecían algo exagerados, citas que podrían haber sido embellecidas, y una sospecha aún más grave, que parte de la historia quizás no ocurrió exactamente como Rosenhan la contó. Y aquí es donde el video cambia, porque al principio parecía una historia sobre hospitales psiquiátricos, pero ahora también es una historia sobre la verdad, sobre cómo una denuncia poderosa puede volverse legendaria, sobre cómo una idea puede cambiar el mundo, aunque sus pruebas estén incompletas. En 2023, el historiador Andrew Scull fue incluso más lejos. Publicó un artículo en History of Psychiatry donde calificó el caso como un posible fraude científico exitoso. Eso no significa que todos los problemas denunciados fueran falsos. No significa que los hospitales psiquiátricos de la época fueran lugares perfectos. No significa que las etiquetas no hicieran daño. Lo que significa es más incómodo, que tal vez una crítica correcta fue definida como una historia defectuosa. Y eso abre una pregunta peor. ¿Qué pasa cuando una mentira revela una verdad? Porque el verdadero terror de Rosenhan no es solo que una persona sana pudiera ser tratada como enferma. El verdadero terror es que medio siglo después seguimos sin una respuesta simple. ¿Fue un experimento brillante? ¿Fue una exageración? ¿Fue una denuncia necesaria? ¿Fue una manipulación? ¿O fue todo eso al mismo tiempo? Y ahora, ponte en el lugar del paciente real, no del investigador, no del pseudopaciente, del paciente real, la persona que sí está sufriendo, la persona que sí necesita ayuda, la persona que entra a un hospital con miedo, confusión, dolor, síntomas reales y se encuentra con un sistema que puede etiquetarla para siempre. Porque una mala etiqueta no solo cambia un expediente, cambia cómo te habla tu familia, cómo te miran los médicos,
cómo te tratan los seguros, cómo se interpreta tu historia, cómo se interpreta tu silencio y a veces hasta cómo te interpretas tú mismo. Eso era lo que Rosenhan quería denunciar, que una vez que una persona recibe una etiqueta psiquiátrica, todo empieza a pasar por ese filtro. Si llora, es síntoma. Si se enoja, es síntoma. Si se defiende, es síntoma. Si se rinde, es síntoma. Y si tú crees que solo pasaba en los años 70, piénsalo otra vez, porque las etiquetas no desaparecieron, solo se volvieron más modernas, más clínicas, más digitales, más fáciles de copiar de un expediente a otro. Hoy no necesitas una carpeta física para quedar marcado, basta un diagnóstico mal puesto, una nota incompleta, una interpretación apresurada, un historial que te sigue y por eso esta historia sigue viva. No porque podamos creer cada detalle sin cuestionarlo, sino porque toca una herida real, el miedo a que una institución decida quién eres y que luego sea casi imposible convencerla de lo contrario. Pero también hay que decir algo con honestidad. El experimento de Rosenhan no debe usarse para decir que la psiquiatría no sirve. Eso sería demasiado fácil y probablemente falso. La psiquiatría ha ayudado y ayuda a millones de personas. Los diagnósticos pueden salvar vidas, los tratamientos pueden devolver estabilidad y muchas personas necesitan atención urgente, seria y humana. El problema no es que exista el diagnóstico, el problema es cuando el diagnóstico reemplaza a la persona, cuando el expediente pesa más que la voz, cuando el sistema escucha más a la etiqueta que el paciente. Y lo más inquietante es que Rosenhan, con todas sus dudas, nos dejó atrapados en una paradoja. Si su experimento fue real, tal como lo contó, entonces mostró una falla aterradora del sistema. Pero si exageró, manipuló o inventó partes, entonces mostró otra falla igual de peligrosa, que incluso la ciencia puede construir mitos, mitos convincentes, mitos útiles, mitos que se repiten tantas veces que empiezan a sentirse como verdad. Y ahora, responda a mi pregunta, si estuvieras en ese hospital, si supieras que estás sano, pero todos a tu alrededor ya decidieron que no lo estás, ¿qué harías para que te creyeran? Sígueme para más historias del lado oscuro de la medicina.